Bien, excelente. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias por su cariño que siempre nos expresan de muchas maneras, y ahora en especial en estos días que mi papá no ha estado muy bien de salud, por el apoyo que le dan. Así que estamos agradecidos de eso. No me sorprende para nada, por supuesto, porque conozco mi iglesia madre, Concepción, y sé cuánto quieren a mi papá, a mi mamá y a nuestra familia y nosotros mismos. Así que somos testigos de nuestro constante amor. Así que gracias. Bueno, como decía Andrés, ya le puso un adjetivo a este libro, extraordinario libro de Nahum, y claro, con razón, porque es un libro muy cortito, pero muy potente. Si es que se acuerdan, nosotros vimos hace meses atrás el libro de Habacuc, ¿verdad? Y realmente hay un trío ahí, Nahum, Habacuc y Sofonía. Esos tres profetas están bien vinculados entre sí. Eh, y no se sorprenda si en algún momento a lo mejor continuamos con uno de estos profetas menores también. El mensaje de los profetas menores, mal llamados profetas menores, porque eso inmediatamente como que nosotros funcionamos en términos del lenguaje, ese es uno de nuestros problemas, ¿verdad? Eh, Antiguo Testamento, profetas menores. Inmediatamente comenzamos a rebajar la calidad del mensaje al decir Antiguo Testamento, o sea, es antiguo, ya como que no es tan contingente, ¿verdad? Y profetas menores, si fueran mayores, a lo mejor le daría más importancia. Realmente a veces los nombres no ayudan mucho para entender. Eh, a veces es mejor hablar hay un profesor en Witten que siempre hablaba no se refería al Antiguo Testamento, hablaba del Primer Testamento, el Primer Testamento y el Segundo Testamento. Me parece súper buena la nomenclatura porque le da inmediatamente le cambia le cambia la manera en que uno se aproxima, ¿verdad? La manera en que uno entiende, es el primero y el segundo. Y los profetas menores, ya ustedes me han escuchado hablar de ellos siempre como los 12. Y es un grupo de libros que muy bien podrían ser considerados como un solo libro, pero por supuesto manteniendo la individualidad, las características propias de cada libro. Cada libro es diferente, muy diferente el uno del otro. Malaquías es muy diferente de Nahum o de otros libros como Abdías, en fin. Pero hay temas en común que corren, hilos como un tejido que de alguna manera corren a través de los 12. Y Nahum es, por supuesto, un libro extraordinario, como nos decía nuestro hermano, porque es un libro que nos habla mucho acerca de Dios y de una manera que a lo mejor no siempre vamos a pensar en Dios. Porque es un libro que, al igual que Jonás, tiene como destinatario en cuanto al mensaje, en cuanto a la acción, a Nínive, ¿verdad? La diferencia quizá en cuanto al profeta Nahum es que Judá está también escuchando muy de cerca este mensaje y realmente no sabemos si Nahum entregó el mensaje o no en Nínive. Bien puede ser que haya llegado a oídos de ellos, bien puede ser que haya sido así, pero Judá también está aquí muy involucrado. De hecho hay muchas palabras, no tantas, pero hay palabras específicas de ánimo y de consuelo para ellos, como vamos a ver en la próxima reunión seguramente. De hecho aparece aquí el vocablo, la idea, el concepto de buenas noticias, ¿verdad? El evangelio. Buenas noticias para Judá. Buenas noticias para Judá. Las buenas noticias que el imperio asirio, que ha estado actuando de manera opresiva por siglos, finalmente va a caer. Cuando hablamos de algunas cosas con respecto a este libro, mencionamos que una probable fecha de escritura habría sido más o menos por ahí, por el año 630, 627 antes de Cristo, que era una fecha en que todavía se hablaba o se veía un apogeo, una grandeza del
imperio. El capítulo 1, versículo 12, sugiere que todavía Nínive y Asiria están en su apogeo. El versículo 1 y 12, capítulo 1 y versículo 12 habla, ¿verdad?, de esta autoconfianza del imperio asirio. O sea, aunque digan que somos muchos, aunque digan que tenemos muchos aliados, ¿verdad? Hay una pista para entender que los asirios, cuando se da este mensaje de Nahum, todavía están gozando de apogeo. Y el mensaje que Dios va a dar por medio del profeta Nahum, entonces tiene por una parte el propósito de denunciar la maldad, el pecado, el abuso que Asiria ha cometido por siglos, pero por otro lado también tiene el propósito de traer palabras de ánimo y de consuelo para Judá. Hay un comentarista que me gusta mucho lo que dice de que el profeta Nahum tiene una doble función, tiene como propósito cambiar, ¿verdad? Un falso, un erróneo concepto en cuanto a Dios y a su capacidad. Por una parte a los asirios y por otra parte a Israel. Por una parte los asirios van a saber que Dios es quien está en control finalmente, que Dios es aquel que está en control y que ellos son responsables también delante de Dios por sus acciones. Por otra parte, hay una palabra la idea es convencer, persuadir a Israel de que ellos no pueden ni deben tener un concepto bajo de un Dios que no puede hacer algo, que no puede actuar. Este es un mensaje que va a dejar en evidencia la capacidad ilimitada de Dios, el poder ilimitado, la capacidad ilimitada del Señor. La semana pasada ya comenzamos a ver algunas cosas con respecto al texto. Vimos solamente, diríamos, los dos primeros versículos, parte del 3. Voy aquí a compartir mi pantalla. Ok. La semana pasada estuvimos aquí, ¿verdad? Los primeros versículos. Ya hemos hablado un poco de que los primeros 8 versículos de Nahum forman un acróstico. Este acróstico no está completo. Un acróstico generalmente cubre todo el alfabeto hebreo, el alefato. En este caso está incompleto. Y no solamente está incompleto, sino que además está quebrado en el sentido de que faltan algunas letras. Y es posible, muy posible, estoy 99% seguro de decir esto, de que eso es intencionado y que forma parte de la estrategia literaria que está usando el autor. Y los primeros versículos, los primeros 2 versículos, son versículos que de alguna manera empiezan a anticipar lo que va a ocurrir en el libro. Al mismo tiempo, los primeros, el versículo 2, el versículo 3, o al menos la mitad del versículo 3, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta aquí. Estos versículos de alguna manera proveen la base teológica que justifica el actuar de Dios. Lo que vamos a ver hoy día, es aquello que respalda, aquello que justifica el poder de Dios. Así que por una parte Dios tiene el derecho moral, el derecho absoluto de hacer lo que hace, porque Dios está actuando en conformidad a su carácter. La parte que vamos a ver hoy día, el resto del Salmo, tiene que ver con respaldar la capacidad de hacer lo que Él tiene derecho a hacer. Uno podría tener el derecho a hacer algo y no tener la capacidad de hacerlo. Dios tiene el derecho y tiene la capacidad. Los versículos que vimos la semana pasada, ¿verdad? No son fáciles, probablemente no serán los versículos favoritos. Dios es un Dios celoso y vengador es Yahvé y dueño o señor, dominador de la ira. Y se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es lento en airarse, pero grande en poder, y de ninguna manera
absolverá al culpable. Y esto es entonces, por decirlo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El respaldo. Este es el respaldo, esta es la justificación. Esto es lo que dice, ¿por qué Dios hace esto? ¿Quién se cree Dios que es? Bueno, aquí está. Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que está en control de la ira, que toma venganza de sus adversarios. Pero Él es lento para la ira y grande en poder. Por tanto, y que de ninguna manera absolverá al culpable. Hablamos bastante de esto, no vamos a ocupar mucho tiempo aquí en repasar, ¿verdad? Pero hablamos bastante de esto, de cómo esto está arraigado en la teología de Israel, ¿verdad? Vimos varios versículos que seguramente van a aparecer por aquí, ¿verdad? Vengador, todo eso. Dios es un Dios celoso. Hay pasajes que respaldan todo esto, varios, Josué 24:9, Éxodo 25, en fin. El hecho de que Dios sea un Dios vengador, el hecho de que sea un Dios celoso, en la Biblia tiene que ver con que Dios no acepta que el amor hacia Él, la confianza hacia Él esté compartido, el afecto hacia Él, la devoción hacia Él. Él no puede aceptar que eso esté compartido con otra cosa, con otra persona u otras cosas. En el caso de cuando Dios habla con Israel y les dice, no te inclinarás a ella, ¿verdad? No te harás dioses ajenos delante de ti, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, o Yahvé, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Cuando alguien adoptaba a otro Dios, cuando alguien incluía a otro Dios, entonces irremediablemente estaba compartiendo su devoción con Dios, con un otro Dios, ¿verdad? Con D minúscula, un ídolo. Estaba poniendo su confianza en algo que era totalmente intrascendente, inexistente como un ídolo. Entonces Dios no puede compartir eso. Dios es celoso y Él no va a aceptar que su pueblo, quienes tienen una relación con Él, eh, compartan sus afectos, su lealtad, su confianza. En el contexto de Nahum, ya que Dios también es vengador, quiere decir que el celo de Dios actúa en conjunto con esto de que Dios venga. Y Dios venga, toma venganza de sus enemigos. Quienes atacan al pueblo de Dios se convierten en enemigos de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Él vengará la sangre de sus siervos. Dios no puede quedar pasivo ante el abuso y el maltrato de su pueblo. Dios va a actuar inmediatamente, muchas veces no va a actuar inmediatamente. Por eso es que tenemos muchos libros en los salmos, muchos salmos en el libro de los salmos, que son llamados salmos de lamento, donde el salmista implora, clama a Dios de que Él intervenga, porque está sufriendo. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Verdad? Muchas veces es el lenguaje que encontramos en el libro de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo de lamento, que el Señor lo cita estando en la cruz, pero en el contexto de los salmos es un salmo de lamento que clama por la intervención divina. Dios no siempre va a intervenir en el tiempo en que a lo mejor el que clama lo espera, pero Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Y el profeta Nahum, el mensaje de Nahum tiene mucho que ver con eso. Hablamos de esto, que Él es Señor, dominador de la ira, una frase muy particular, una frase que habla de que Dios no es controlado por estos sentimientos o pasiones, sino que Él está en control de ellas. ¿Okay? Guarda el ojo a sus enemigos. Hablamos bastante de esto, un pasaje muy interesante, ¿verdad? Está muy vinculado al libro de Éxodo, donde el Señor revela su gloria, le dice a Moisés, este es el Señor hablando, ¿verdad? Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación.
todo esto quedó muy impregnado en la memoria de Israel y es muy citado y usado en las oraciones. El profeta Nehemías lo menciona, aparece en el libro de Números, Moisés apelando justamente a que Dios es un Dios compasivo para que perdone al pueblo por su maldad. Jonás ocupa esta misma, o parte de esta declaración, la ocupa para decir, para darle razón por qué él no quería ir a Nínive. Él no quería ir a Nínive porque sabía que Dios es tardo para la ira y que grande es misericordia y que se arrepiente, que se vuelve de hacer el mal, ¿verdad? Hablamos de esta palabrita aquí, Nahum, o sea, no es Nahum, es el verbo, o la raíz hebrea aquí, que es una N, una especie de H, pero muy fuerte, y una M, ¿verdad? Es de donde viene el nombre Nahum. Y que aquí en Jonás, ¿verdad? Dice, te arrepientes del mal. Realmente la idea es que alguien que se vuelve, que se devuelve, y de ahí entonces la idea de alguien que se arrepiente, o la idea también de entregar consuelo, como es la idea en Nahum. A Jonás le hubiera encantado haber leído Nahum. A Jonás le hubiera encantado haber leído ese libro, porque él quería los ninivitas fueran destruidos, pero no fue así. Hoy día vamos a hablar del resto del Salmo, partiendo en el versículo 3b, es decir, la segunda parte del versículo, que está aquí, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar, y yo generalmente no le pongo título a mis mensajes, nunca le pongo título, pero cuando hago un PowerPoint, como que siento que tengo que ponerle un título. Así que hoy día el título es El Todopoderoso en Acción. No es el mejor título, no me gusta mucho, pero el título realmente no es muy importante. Pero sí es verdad, este salmo, ¿verdad? Hasta el versículo 8, aquí está el acróstico, ¿verdad? El resto del salmo acróstico. Y aquí está el pasaje que vamos a ver hoy. Jehová, o Yahvé, marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza o reprende al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo, todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, Yahvé es bueno. Bueno es Yahvé. Así parte en el orden de las palabras, parte con la expresión, la palabra bueno. Bueno es Yahvé. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Señor, bendiga su palabra y esperamos y espero en lo personal que hoy día podamos aprender algo, pero que podamos aprender algo del Señor y que eso se pueda quedar realmente en nuestra mente. Creo que una de las cosas que como creyentes tenemos que insistir en nuestro crecimiento personal es en el conocimiento del Señor. No es que yo lo diga, lo dice la Escritura, ¿verdad? Pedro exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Bien. Hoy día vamos a tener que mencionar algo de esto, ¿verdad? Yahvé como el guerrero divino. A alguien podría parecerle un poco extraño este título, no sé si alguien alguna vez lo leyó,
a lo mejor alguien lo está escuchando por primera vez, que se hable del Señor como el guerrero divino. Bueno, nunca aparece la frase guerrero divino en el Antiguo Testamento, pero sí aparece la expresión guerrero, que es atribuida al Señor. Y por tanto, la, la, la idea, obviamente, de que sea un guerrero tiene que ir acompañada de su divinidad. En el mundo antiguo, en el mundo del ACO, el antiguo cercano oriente, era pensamiento común que, esto no sé qué pasó, se me colaron esos números ahí. Era pensamiento común que los dioses participaban activamente de las batallas y que eran ellos los que determinaban el resultado de esas batallas. Hay muchos escritos antiguos de los egipcios, Mesopotamia, el norte de Israel, Siria, etcétera, donde hay relatos donde los dioses pelean, ¿verdad? Muchas veces pelean entre ellos, muchas veces pelean también supuestamente en favor de su pueblo. Hay un pasaje muy interesante, no puse el versículo y me olvidé, pero en el capítulo 20 de Primero de Reyes y el versículo 23 se habla, ¿verdad? En el contexto es Acab peleando con los sirios, no los asirios, los sirios, ¿verdad? Los sirios Siria está al norte de Israel, ya está arriba. Asiria está al oriente, ¿verdad? Hacia el este, así que mucho más lejos. Se confunde uno a veces con Siria y Asiria. Pero aquí en capítulo 20 de Primero de Reyes vemos un relato muy interesante de Acab peleando contra los sirios y ganan, ¿verdad? Ganan la primera pelea, dice el rey de los sirios Ben Hadad, en el versículo, en el 23 que quiero leer. Bueno, en el 20 mató cada uno que venía contra él y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Bueno, el relato continúa. Pasado un año, dice el 26 de Primero de Reyes 20, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y llamó a Afec, etc. El versículo 28 dice: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así, dijo Yahvé, por cuanto los sirios han dicho, Yahvé es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Yahvé. Bueno, el pasaje es muy interesante y da un buen contexto para entender cuál era el concepto, ¿verdad? Concepto que tenían los paganos también de que sus dioses peleaban por ellos y que ¿verdad? Como el relato de Primero de Reyes 20, hay la justificación de la derrota es que los dioses de ellos son dioses de los montes, ¿verdad? Nuestros dioses son dioses de la llanura, entonces nuestros dioses son más poderosos en la llanura. Bueno, obviamente los dioses ajenos, los dioses de otras naciones no son verdaderos dioses, pero ese era el concepto, ¿ya? Esa es la cosmovisión de ellos. Y la expresión guerrero divino, entonces, era una manera de entender cómo Yahvé era quien peleaba por su pueblo. Ahora, esto es verdad, porque el Señor sí peleaba por Israel. Esto no era invención, era real. Uno va al libro de Daniel y uno puede entender que detrás de otras naciones bien puede haber agencia demoníaca en esas batallas. Yahvé como guerrero divino aparece especialmente en los Salmos, muy común en los Salmos, como cánticos de victoria, ya sea para celebrar anticipadamente
un triunfo o para solicitar ayuda en medio de la angustia. Así que las expresiones que describen al Señor como un guerrero se encuentran mayoritariamente en el libro de los Salmos y se ocupan para destacar, ¿verdad? Para alabar al Señor, que finalmente Él se impondrá sobre sus enemigos. A veces el guerrero divino aparece en un contexto en el cual el salmista está pidiendo ayuda, está pidiendo que intervenga, ¿verdad? Y confía en que finalmente el guerrero va a aparecer. Hay otros pasajes, es bastante amplio el tema, pero no quiero ocupar todo el tiempo aquí. Pero uno podría ver diferentes también etapas en cuanto al Señor como el guerrero divino. El arca era llevada a la batalla. Muchas veces era llevada porque se pensaba que como el Señor estaba ahí y Él peleaba por ellos. En la época de la monarquía ya se entiende que el guerrero divino de alguna manera ocupa al rey y él es como el emisario, el representante del guerrero divino. La idea de guerrero divino, alguien podría pensar que es solo del Antiguo Testamento, pero es muy interesante porque en el Nuevo sí lo encontramos también. Cuando la Biblia termina y el Señor, ¿verdad?, dice que aparece en el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, aparece el Señor como un guerrero. Aparece como un guerrero. En el capítulo 20 habla de aquel jinete del caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Eso es Apocalipsis 19:11. Sus ojos eran como llama de fuego. No tiene la descripción. Ojos como llama de fuego, una cabeza que tenía muchas diademas, un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo más probable es que esa sangre de sus enemigos derrotados. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales. Acuérdense que al Señor se le llama en el Antiguo Testamento Yahvé Tzabaot, Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Tzabaot, porque Él comanda los ejércitos celestiales y pelea en favor de su pueblo. Cuando el Señor viene a esta tierra, Él de alguna manera también viene como el guerrero, pero no destruye a sus enemigos, destruye a otra clase de enemigos. Cuando Él está echando demonios, dice que el hombre fuerte, a menos que no sea atado por alguien más fuerte, no puede saquear ni liberar a los que están adentro. ¿Cómo podrá saquear su casa? Él es el hombre más fuerte que ata al hombre fuerte. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, habla del Señor, aquel guerrero que muere no imponiendo la fuerza, sino dando su propia vida en la cruz del Calvario. Aquel guerrero obtiene la victoria. Y el apóstol Pablo dirá en Colosenses 2, dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque el Señor no mostró mucho del guerrero divino que Israel tenía en mente, aunque hizo cosas como caminar en el mar o controlar el mar y el viento, cosas que se asociaban con el guerrero divino, el guerrero que viene derrota al más peligroso enemigo, al más terrible enemigo, al enemigo que por el ser humano es indestructible, Satanás, y aquel postrero enemigo que es la muerte. Interesante, ¿verdad? Bueno, pero vamos a Nahum otra vez. La idea que el Señor es el guerrero divino, ¿verdad? Para Israel era algo evidente, era una verdad, digamos, muy importante y muy clara, y se hizo muy clara desde el tiempo desde la liberación de Egipto, ¿verdad? Ellos entendieron que era el Señor el que peleaba por ellos. De hecho, esto es lo primero que escuchan Israel, el primer gran problema después que salen de Egipto, ¿verdad? Después que salen de Egipto, y dice el pasaje que Dios los llevó, literalmente Dios los encerró, los puso en un callejón sin salida. Y dice Éxodo 14, 13 y 14, Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo por ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más los verán. Quédense tranquilos que el Señor peleará
por ustedes. Este es uno de mis versículos favoritos, por lo demás. Me encanta este versículo. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Los egipcios se dieron cuenta de esto. Cuando van cruzando también, intentan cruzar y el Señor trastorna el campamento de los egipcios, ¿verdad? Ustedes pueden leer la historia después. Pero ellos reconocen en algún punto, dice, huyamos de los israelitas porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Las plagas, al fin y al cabo, eran ya un anuncio de la victoria del guerrero divino sobre todas las otras deidades egipcias. Siempre me acuerdo de mi hermano Renzo, creo que fue Renzo, hace muchos años atrás, a quien le escuchaba decir que cada plaga que Dios envió a Egipto era un ataque directo a uno de los dioses. Cada animal, cada cosa, las tinieblas, todo, la tiniebla tenía su dios o diosa, las ranas, todos tenían sus dioses y Dios poderosamente ataca a cada uno de esos dioses, por decirlo así. Pero finalmente los egipcios se dan cuenta y dice, huyamos de los israelitas porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Una vez que ellos cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Una vez que cruzan el Mar Rojo, está el famoso pasaje de Éxodo 15, el cántico de Moisés. El cántico de Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel elevaron este cántico al Señor y dijeron, cantaré al Señor que se ha engrandecido, ha echado en el mar jinetes y caballos. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un valiente guerrero. El Señor es un valiente guerrero. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor. La expresión en hebreo es literalmente un hombre de batalla. Adonai Ish Milhamá. El Señor es un hombre de batalla, es un guerrero, un valiente guerrero. Su nombre es el Señor. El hecho de que ellos entendieran al Señor como un guerrero tiene mucho que ver también con su propio contexto y su propia cosmovisión. Israel es una nación que va a pelear va a pelear constantemente, ¿verdad? Tienen que entrar a Canaán y Canaán evidentemente es el Señor quien pelea por ello. El otro día hablábamos aquí en la mesa con los niños, en la lectura salió, porque estábamos leyendo un salmo, justamente el Salmo 18, que aparece aquí, uno de los ejemplos que hay de salmos donde el Señor es presentado como el guerrero divino. Hay más ejemplos, pero este es uno de los más conocidos, Salmo 68, Salmo 18. Y mencionábamos esto de leíamos este pasaje que si algunos confían en carro, en caballo, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y Josué en una de las batallas es ordenado, el Señor le ordena a Josué que, si me acuerdo la palabra, desjarrete a los caballos, que los inhabilite para la batalla y que queme los carros. ¿Por qué? Porque Israel tenía que tener muy claro que quien peleaba por ellos era el Señor. Así que la imagen del Señor como un guerrero divino es muy prominente en todo el Antiguo Testamento. Aparece, especialmente después del Éxodo en adelante, aparece especialmente en los Salmos. Hay evidencia de Dios actuando como un guerrero directamente. Creo que voy a mencionar algo aquí cuando vayamos más abajo. Bueno, entonces aquí está nuestro pasaje, ¿verdad? Aquí ya lo vimos, este texto. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza el mar, lo hace secar. Todas estas imágenes son imágenes obviamente poéticas, pero que representan a un Dios que es todopoderoso, que no solamente no está, es un Dios que no está sujeto a las condiciones climáticas como nosotros, no hay nada que podamos hacer frente al clima. Él es el creador y además quien ocupa la creación para cumplir sus propósitos. Él está en control, es el creador y ocupa
la creación para sus propósitos se cumplan. Es más, cuando Él interviene, cuando Él aparece, por decirlo de una manera, la creación no puede quedar indiferente. La creación es afectada cuando el Señor se levanta de su trono, por decirlo de una manera, y actúa en favor de su pueblo. Actúa en favor de su pueblo. Vamos a ir viendo algunas de estas expresiones que son muy llamativas, muy interesantes. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Me acuerdo hace años atrás, muchos años atrás, donde iba en un avión y estaba muy nublado y me acordé de este versículo, pero realmente no tenía idea de qué estaba hablando el pasaje. Así que lo único que me gustó es que me acordé de que el Señor decía que las nubes son el polvo de sus pies. Pero aquí la idea es que la grandeza del Señor, mire, él marcha en la tempestad. Literalmente es el Señor en la tempestad y en el torbellino es su camino. ¿Okay? Es su camino, está en la tempestad y en el torbellino. La palabra torbellino no aparece muchas veces, aparece en Job 38:1. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino. Aquí la palabra torbellino habla de realmente una manifestación bastante poderosa del viento. Nunca me ha tocado ver un huracán, pero o un, ¿cómo se llama? Un tornado, pero el poder del viento es sencillamente avasallador. Todo queda destruido a su paso. Aquí el profeta abre diciendo que el guerrero divino, Yahvé de los ejércitos, es aquel cuyo camino está, ¿verdad? Camina en la tempestad y el torbellino, y que las nubes son el polvo de sus pies. Interesante lo de las nubes. Las nubes generalmente se asocian con manifestación divina, con poder, ¿verdad? Vendrá en las nubes y de ahí todo ojo le verá cuando el Señor es levantado al cielo, ¿verdad? En Hechos dice que mira, hasta porque la nube le ocultó de sus ojos. Así que las nubes son importantes en el mundo antiguo, representando o asociadas con la grandeza y el poder del Señor. En el versículo 4, el profeta dice, Él amenaza, aunque el vocablo puede ser utilizado con la idea de amenazar, aparece algunas veces así, la idea es mayormente también se asocia con la idea de reprender. Él amenaza el mar y lo hace secar. Aquí realmente lo que tenemos es lo que se conoce, es un participio, el verbo hebreo aquí. Quizá una posible lectura podría ser reprendiendo al mar, entonces lo seca. Eso podría ser. Entonces, obviamente el secado del mar viene como resultado de la reprensión. Él reprende el mar y como resultado, ¿verdad? Este pequeño conector aquí, que se conoce como Vav, una letra hebrea, muy importante, muy flexible, cumple muchas funciones en la lengua hebrea, ¿verdad? Muchas veces se traduce I, como aquí, pero no siempre es I, ¿verdad? O cuando amenaza al mar, podría ser quizá, no estoy tan seguro de eso, pero lo que sí es que aquí hay un participio, amenazando al mar, el mar se seca. Luego dice, esto es poesía, ¿verdad? Y va ocupando paralelismo, esto es típico de la poesía hebrea. Y luego dice, y agosta todos los ríos. Agostar significa secar, ¿verdad? Y dice, y agosta todos los ríos. Antes que me pase a la idea esto de agostar, de secar. Interesante que este verbo que aparece aquí, ¿verdad? Que uno podría leerlo así más o menos, gaar, o gar. La Septuaginta, que está aquí, ocupa un verbo que no aparece, que aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Este verbo es peilei. Y una de las partes donde aparece es, no puse la cita, pero es en 1 Pedro 2, 1 Pedro 3. Cuando le maldecían, no
respondía con maldición. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Verdad? Esto es Primera de Pedro 2, 23. Que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Me llamó mucho la atención esta palabra que la Septuaginta traduce muchas veces en el Antiguo Testamento como traducir, como amenazar, como reprender o amenazar, y que en el Nuevo Testamento solamente aparece dos veces. La otra vez creo que en Hechos de los Apóstoles, donde amenazan a los apóstoles para que no sigan predicando. No anoté esa cita, no me acuerdo dónde está, pero estoy casi seguro que es Hechos de los Apóstoles. Y lo que me llamó la atención es que el mismo verbo Pedro lo ocupa para hablar de aquel que es el guerrero divino. Pero que cuando está en la cruz, no amenaza. Y esto es muy importante porque alguien podría sentirse intimidado o decepcionado, o a lo mejor, no sé, pensar que alguien podría decir, yo no pensaba que Dios era así, que Dios fuera un Dios celoso, un Dios vengador. Yo pensaba que Dios es amor, que Dios es compasivo. Claramente eso es así, pero aún no está presentando una imagen completa de Dios y no una imagen parcial. Una de las cosas que hace más daño al cristianismo y al mundo, pero especialmente al cristianismo, es cuando tenemos una visión parcial de Dios y no una visión completa de Él. Nahum nos presenta una visión completa de quién y cómo es Dios. No podemos solamente enfocarnos en un aspecto de Dios y dejar otro fuera. El Señor Jesús representó todo aquello. El Señor Jesús encarnó todo lo que Dios es, porque es Dios. Pero en la cruz, es sorprendente, en la cruz, cuando padecía, no amenazaba. Aquel que amenaza el mar, aquel que reprende el mar y lo seca como causa de esa reprensión. Entre paréntesis, aquí hay mucha imaginería, ¿verdad?, del Éxodo, ¿verdad? El mar rojo que se abre, el mar rojo que se seca, o el río Jordán que se seca, a la voz de Dios, a la reprensión de Dios, a la amenaza de Dios. Ahora, ¿por qué ocupa el vocablo amenazar o reprender? Porque en el mundo antiguo se creía que las aguas que estaban asociadas al caos eran dominadas o gobernadas por dioses o por demonios. Interesante que el Señor, cuando está en la barca, dice que reprendió al viento, reprendió al mar, aunque es un vocablo diferente, pero el Señor dice reprendió al mar. Aquel que reprende o amenaza al mar y se seca cuando está en la cruz, no amenaza. Dios es bueno. Eso es lo que dice Nahum hoy. Dios es bueno. Dios es tardo para la ira, pero de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Esa es la visión completa de Dios. Luego en el versículo 4 dice, y lo hace secar y agosta todos los ríos. Muy interesante este vocablo, que no aparece muchas veces, el que está aquí en rojo, ¿verdad? Que ocupa una H, perdón, muy fuerte, y una R y una V. Y dice, lo que puse aquí fue un relato, el relato de Sennacherib, el rey asirio, tratando de invadir Judá. Esto es después del exilio de Israel, esto es después de la caída de Samaria, y Sennacherib, uno de los reyes de Asiria, en el imperio asirio, intenta invadir Jerusalén, intenta tomar Jerusalén, ¿verdad? Y ellos llegan ahí y dicen, los dioses de las naciones que atacamos no fueron capaces de defenderse frente a nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, viene la respuesta del profeta Isaías, que dice, ¿a quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí. Esta traducción se llama Traducción en Lenguaje Actual, TLA. ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano.
Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Aquí está el mismo vocablo hebreo, seco. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías al rey de Asiria? Tú dices que eres muy capaz, tú dices que eres muy capo, como decimos en Chile. Tú dices que eres muy poderoso. Dices que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Pero ahora el profeta Nahum está hablando a Asiria y dice, esto es lo que dice el Señor, el que amenaza el mar y aquel que hace secar los ríos con la palabra de su poder. Dios es un Dios que está en control de su creación y hace lo que ninguna criatura puede hacer. Puede invertir algo que ecológicamente o naturalmente tiene un ciclo, Dios lo puede invertir. Dice, Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Basán, Carmelo son zonas increíblemente fértiles, muy verdes. Pero ante el paso del guerrero, ante el poder del Creador, Él puede invertir aquello. Una imagen muy potente. Me doy cuenta que la hora va avanzando mucho más rápido. Los montes tiemblan delante de Él. Los collados se derriten. Un vocablo que aparece varias veces. Salmo 46 aparece ahí también. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Aquí hay dos salmos que son salmos donde el Señor es presentado como el guerrero divino, Salmo 18, Salmo 68. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. La tierra tembló, Salmo 68, 8. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Los montes eran considerados como un emblema de seguridad. Los montes aparecen como algo inamovible. Aquí nosotros estamos rodeados de cerros bastante altos. Siempre es muy agradable e imponente mirar los cerros aquí alrededor. Y claramente están ahí. Uno no piensa que el cerro va a estar ahí, que mañana no va a estar, ¿verdad? Nadie piensa eso. Pero aquí la descripción del guerrero es aquel que es tan poderoso, que es tan imponente. Es tan imponente que hace que lo más estable y fuerte como un monte tiemble. Que se derriten, que se deslicen, que se muevan. Dice, a su presencia. Noten el énfasis aquí en la idea de la presencia del Señor, ¿verdad? Los montes tiemblan delante de su presencia. Pues más abajo dice, se levanta la tierra delante de Él. Es delante de Él, es por causa de Él, por causa de su grandeza. Entonces llegamos a un versículo muy importante aquí. ¿Quién permanecerá delante de su ira? El texto aquí, este es un quiasmo. La palabra, sí, ya seguramente han escuchado hablar de un quiasmo. Quiasmo, hay varios tipos de quiasmo. El quiasmo más sencillo tiene que ver con las ideas cruzadas, ¿verdad? Una idea que se repite de manera paralela. Y el texto en español creo que lo hace bien, porque lo hace para que lo entendamos. El énfasis está en el quién, ¿verdad? Pero el texto hebreo parte así. Delante de él, o delante de su ira, ¿quién podrá estar? ¿Y quién se levantará? Este verbo que aparece aquí, que se traduce aquí, quedar en pie, es un verbo que realmente uno debería traducirlo como levantarse. ¿Quién se levantará en el ardor de su enojo? Una frase muy común. No tengo tiempo, me puse los versículos en rojo y no se ven.
Así que voy a tener que arreglar eso para la próxima semana. Pero esta frase, el ardor de su ira, aparece, creo que eran unas 21 veces por lo menos en el Antiguo Testamento. Salmo 69, 24, Sofonías 3:8, Éxodo 32:12, Jonás, capítulo 3, versículo 9, cuando la gente dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? La palabra ira que aparece aquí, ¿verdad? Su ira se derrama como fuego, su ira se derrama como fuego aquí. Es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 2, que se traduce como indignación. ¿Se acuerda cuando hablamos de esta frase, Baal Gemá, lleno de indignación o señor de la ira? La palabra indignación es la misma que aparece aquí. Probablemente creando un pequeño, enmarcando un poquito esta sección. ¿Quién permanecerá? El quiasmo que mencionaba aquí, entonces, pone énfasis en la identidad del Señor por una parte y la absoluta ausencia de alguien que pueda estar delante de él. Este Dios, el creador, nuestro Dios, el guerrero, que reprende el mar y se seca, que a su pasada los terrenos más fértiles languidecen, aquel cuyo camino está en el torbellino y en la tempestad, ese Dios es un Dios que también derrama su ira y no hay nadie que pueda estar delante de él. No hay nadie que pueda soportar eso. La pregunta es lo que se conoce como una pregunta retórica. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién? Nadie, ¿verdad? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La segunda frase que dice, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Podría gramaticalmente leerse así también. ¿Y quién se levantará en contra de su ardor o en contra del ardor de su enojo? La lectura es posible. Y ahí sería mucho más claro la idea de levantarse, indicando que no hay nadie que pueda oponerse a Dios. No hay nadie que pueda oponerse a Dios. A esta altura alguien podría pensar, bueno, wow, Dios es un Dios peligroso. Y esa persona tendría razón. Tengo aquí las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. Y los que no lo han leído, por favor, léanlo. Son 7 libros nomás, son cortitos, son para niños, así que son súper buenos. Pero en este primer libro, bueno, cronológicamente no es el primero, pero el más conocido, en fin. Para los amantes de C.S. Lewis, no quiero ofender a nadie, pero este no es el primer libro es Sobrino del Mago. Bueno, pero en este libro se cuenta cómo estos 4 hermanos entran a Narnia por primera vez. Y no saben nada de Narnia y lo primero que tienen que saber o empiezan a saber acerca de alguien llamado Aslan. Aslan es, por supuesto, el león. Y el león en el mundo de C.S. Lewis representa al Señor Jesús. Y entonces están conversando con el señor y la señora Castor, ¿verdad? Estos 4 hermanos. No sé si ya salió aquí uno de ellos, el mundo. Pero Lucy, que es la más pequeña, quiere saber acerca de Aslan. La otra hermana pregunta, que se llama Susan, dice, hablando de Aslan, Aslan es un león, el gran león, le dice el castor. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida, y es comprensible, indicó la señora Castor. Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un necio. Entonces es peligroso, dijo Lucy. Peligroso, contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, ya lo he dicho. No sé si C.S. Lewis tenía en mente Nahum o no,
pero tiene mucho que ver, y ya me pasé de la hora, pero aquí vamos a terminar con el versículo 7. Porque en medio de esta descripción de un Dios que es irresistible, que no puede ser resistido, un Dios que derrama su ira como fuego y las rocas se derriten, no hay quien pueda estar delante de él. Pero el versículo 7 Nahum dice, sí, Dios es peligroso, pero es bueno. Tov Adonai, bueno es el Señor. Bueno es el Señor. La frase abre con la palabra Tov, bueno. Bueno es el Señor. Fortaleza en el día de la angustia. Y esto quizás, no sé si todo este versículo es hermoso, pero conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Y por eso que el mensaje de Nahum es un mensaje equilibrado acerca de Dios. Que Dios es un Dios que no dejará al culpable sin castigo, pero a aquellos que le aman y a aquellos que le temen y a aquellos que tienen una relación con Él, Él los conoce. Aquí están todas las veces que encontré donde aparece la frase Yahvé es bueno. Y conoce a los que en Él confían. Algunas traducciones dicen se preocupa. Que Dios conozca, acuérdense que el verbo conocer, tanto en hebreo como en griego, sugieren mucho más que identificar algo, mucho más que conocimiento teórico o la identificación de algo. El vocablo se refiere muchas veces, casi siempre en relación con personas, tiene que ver con relación. Amós capítulo 3, versículo 2, Dios habla de que de todos los pueblos solamente conoció a Israel, hizo un pacto con Israel, tiene una relación con Israel. Vamos a profundizar un poquito más en esto la próxima semana, pero no quería terminar la reunión sin leer el versículo 7. El Señor es bueno, Él es bueno, siempre es bueno. Y es un lugar seguro, es un castillo. Acaba de mencionar todos los desastres, ¿verdad? Entre comillas, ecológicos, terremotos, volcanes, en la imagen que ocupa Nahum. Pero los que confían en Él encuentran un refugio en Él. Y Él conoce. Otra vez ocupa aquí dos verbos participio. Interesante que ocupó un verbo participio para hablar de aquel que va reprendiendo al mar y se seca. Aquí ocupa un participio para hablar del Señor que conoce, probablemente sugiriendo una acción permanente, constante. Conoce, sigue preocupándose, sigue mostrando su amor hacia aquellos que le conocen, los que le están conociendo. Dos participios aquí para describir la relación mutua entre el pueblo del Señor y el Señor. Así que, hermanos, ojalá que quedemos con esta imagen de un Dios que es todopoderoso, que la acción es su creación y que Él dispone de ella y la utiliza para llevar adelante sus planes. Que un Dios que no puede dejar sin castigo al culpable, pero que es bueno. Es bueno y se preocupa, conoce a aquellos que confían en Él. Padre, gracias que tú nos conoces. Sabemos que para los que no tienen una relación contigo, es sencillamente el peligro más grande. El peligro más grande del ser humano es no estar en relación contigo. El peligro más grande es desconocer tu grandeza, tu poder, tu gracia y tu amor. Padre, pero gracias que tú te preocupas, cuidas y preservas a los que confían en ti. Te damos gracias y pedimos que bendigas la palabra que ha sido compartida y confiamos en que cada persona, hermano, hermana, haya podido recibir algo que pueda confortar, animar
su corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.